Hola, hola, bienvenidos a un nuevo debate de distintos parecidos. Estamos en el canal 30 de Televisión Digital Abierta, en Señal U, que es el canal universitario y que se propone que los jóvenes en este programa puedan ser quienes debatan, quienes compartan sus ideas y también sus confrontaciones, ¿por qué no? En este caso, hablando de un tema que, por supuesto, que presenta diferencias, que tiene que ver con las religiones, que tiene que ver con sistemas culturales de comportamientos, de éticas, de morales que se meten en todas estas creencias y que también se meten en el Estado, ¿sí? Que el Estado es quien, bueno, regula comportamientos también. Bueno, la Iglesia no, la religión en sí, y obviamente que el catolicismo como una de las principales religiones también se mete. Bueno, todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy, pero por supuesto que no voy a ser yo quien lo hable, y para eso están nuestros invitados, nuestros referentes, nuestros especialistas que van a estar acá. Les agradezco por estar acá nuevamente, antes también lo hicimos, y a los chicos, a los estudiantes que también nos acompañan, que se han prestado para venir justamente a exponer sus ideas, sus creencias también, ¿por qué no? Y bueno, y poder debatir esto que son las religiones, ¿sí? Que han generado en el mundo, a nivel mundial, un montón de cuestiones, en algunos casos hasta guerras, podría decirse. Bueno, todo esto lo vamos a plantear acá en el debate, un tema que es complejo en sí mismo y que, como decíamos, habla de nosotros, ¿sí? De nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, de nuestras formas de relacionarnos con el otro. Vamos a empezar, como hacemos siempre, con el informe de distintos parecidos. En este caso, hablando de los argentinos, ¿sí? Y sus prácticas religiosas. Vamos a ver el informe y enseguida empezamos con el debate. Hoy, en distintos parecidos, Argentina y religión. Los argentinos nos relacionamos de formas diversas con lo sagrado, lo divino, con Dios o como quieran llamarlo. Lo interesante es que en nuestro país conviven pacíficamente múltiples religiones, creencias y cultos. Más interesante aún es lo que pensamos los argentinos de nuestras prácticas y actitudes espirituales. Según Fortunato Malimasi, existen una serie de preconceptos cuando se habla de religiones en nuestro país, y destaca 3. Que la gran mayoría de los argentinos son católicos practicantes. Por eso Dios creó al careta, para que vosotros podráis tener un peso para la vida. Que no hay personas indiferentes a lo religioso y que la mayoría de los universitarios son agnósticos o ateos. Sí, señor. Ninguna de estas ideas es la correcta. Vamos a poner en números la idea de que la gran mayoría de los argentinos son católicos practicantes. A partir del pontificado de Francisco, se cree que el catolicismo ha aumentado el número de practicantes. Sin embargo, esta idea está en duda. El altísimo porcentaje de imagen positiva de Francisco, alrededor del 98% en la Argentina, la constante atención a Dios, tiene un componente cultural y no religioso practicante. Francisco ha acercado al católico a lo espiritual y moral y no ha logrado aumentar el número de personas que participan de las misas. Según un estudio de la Universidad Católica, el número de practicantes aumentó un 13% en Argentina. Sin embargo, cuando Karl Joseph Wojtyła asumió su pontificado como Juan Pablo II, el número de participantes en las misas de Polonia aumentó un 19%. Antes que sigamos, tenemos que decir que desde el 2008 no hay estudios rigurosos al respecto, debido a que no está incorporada la pregunta sobre adscripción religiosa de la ciudadanía en los censos nacionales desde 1960. Ahora sí, seguimos con los pocos números que tenemos gracias al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Veamos cómo se reparten los fieles las principales religiones en nuestro país. Primero en el ranking se ubica el catolicismo con un 76% de fieles. Le siguen protestantes pentecostales, bautistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, libres y Asamblea de Dios con el 9%. Ateos y agnósticos con el 9% también, mientras que el restante 6%
se lo reparten creyentes en Dios, pero sin afiliación religiosa, los testigos de Jehová y mormones. Preguntas. ¿Cómo la adhesión religiosa influye en la vida social de la Argentina? El catolicismo, como religión mayoritaria, ¿respeta los espacios públicos y a otros cultos? ¿Qué sucede a partir de nuevas prácticas culturales e identidades? Como por ejemplo, vivir la religión o credo de forma individual. Veíamos el informe hablando de las prácticas religiosas en la Argentina, ¿sí? Los porcentajes de las personas adherentes, ¿no? Fieles a distintas religiones y los distintos porcentajes. Vamos a presentar ahora los referentes para empezar con la primera pregunta del debate para que se abra a todos. Voy a presentar a Fernando Sarabí. ¿Cómo le va? Buen día. Docente de Fisiología de la Universidad Nacional de Cuyo. Así es. Y también tengo a Carlos Lombardi, a mi derecha, que es docente de Derecho Constitucional también en la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias por estar acá, Carlos. Gracias por invitarme. Bueno, les voy a hacer la pregunta que también estaba en el informe y que tiene que ver con cómo la adhesión religiosa influye en la vida social, ¿sí? Social, política. Le pregunto a Fernando con respecto a esto. Yo, en mi opinión, no tiene demasiado, en nuestro país estamos hablando, ¿no? De la Argentina, no tiene demasiada influencia en la parte social. Obviamente hay grupos que se establecen en torno de justamente la fe religiosa y por allí puede haber más o menos interacción, pero a mí me da la sensación de que en general los argentinos tenemos una tendencia a asociarnos quizá por otras, o relacionarnos, o hacer amistades, establecer relaciones, por otros criterios que no son precisamente la fe religiosa, por más que esta puede ser importante. Lo mismo, tampoco veo en general demasiada influencia de la política, de la religión en la política. Tal vez algunos grupos religiosos quieren influir en la política, pero no veo demasiada influencia de la religión de los políticos, quiero decir, la afiliación religiosa de los políticos modifique sus posiciones partidarias o ideológicas. Carlos, con respecto a lo mismo. Yo voy a disentir un poco. Me parece que hay en ciertos grupos identitarios religiosos una fuerte influencia en las políticas públicas que el Estado quiere llevar a cabo, en las leyes que el Estado quiere sancionar, dependiendo, sin depender, que eso quiero decir, sin depender del color político del gobierno de turno, como así también en las sentencias. Uno lo ve diariamente y más con la influencia que el Papa peronista, el Papa Francisco, además un Papa populista, lleva a cabo en el país. Todos y todas hemos visto cómo han desfilado los jueces por el Vaticano para que el Santo Padre le diga, mijito, vaya y juzgue, cuando 12 años atrás no hacían absolutamente nada. Todos y todas hemos visto cómo los legisladores se dejan influenciar, y más aquellos que profesan públicamente el catolicismo, y hablo del catolicismo porque es la religión que pretende ser hegemónica en la Argentina, cómo no impulsan determinados proyectos que van en contra de los postulados o dogmas católicos. Todos vemos cómo en las sentencias judiciales los jueces por ahí se inclinan o digamos, fundamentan sus fallos en cuestiones religiosas. Es decir, creo que la religión está más presente que nunca en los tres ámbitos del Estado. Bien. Gustavo, ¿coincidís con Carlos en esto de que la religión en sí está en los tres poderes del Estado? Sí, en parte, no solo en los tres poderes del Estado, sino atraviesa a la sociedad y a la cultura. Entonces, naturalmente, está presente, ya sea en forma directa organizada o en forma, digamos, particular de los actores. No hay partidos políticos en Argentina fuertes que estén marcados hacia tendencias religiosas. La religión es transversal a eso y a la cultura y a la sociedad. Sí, estoy de acuerdo con que el Papa es un ser político, más allá de su carrera religiosa. Naturalmente, para llegar a donde ha llegado tiene que hacer algo de política, entonces interactúa con eso, y los políticos argentinos tratan de generar cercanía con el Papa porque ahora es popular.
Entonces siempre está pasando la esfera política también el tema religioso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Jesús. Por ahí, perdón. Sí. Yo que soy parte del estudiantado de la facultad y católico, practicante, no sé si por ahí el principal rol que tiene la iglesia es la política, porque en realidad la tarea y la acción social que estamos haciendo en varios lugares y en varias circunstancias es porque faltan políticas del Estado, claro. Entonces ahí es donde está la política que está haciendo la iglesia, en donde el Estado no está llegando, en donde hay tanta acción social, donde hay un merendero, donde se ocupa de impartir talleres y cuestiones que también compartimos con otras estudiantes de la facultad, que estamos haciendo cosas que realmente, si no estamos nosotros, no estaría el Estado ahí para dar la merienda a una cantidad de gente que no está yendo. Está bien, a ver, el Papa sí es una cuestión política y sí ha hecho un rol y sí influye, pero me parece que no es lo principal y no es algo para destacarlo como primordial. A ver, yo creo que las distintas religiones trabajan fuera de un color político. Es que son, a ver, voy a disentir con vos, porque son distintos planos. Un plano o escenario es el que hacen ustedes, como laicos, jóvenes laicos, que llevan a cabo el asistencialismo. El asistencialismo no tiene otro objetivo que dejar a la gente como está y darle, digamos, brindarle bienes o prestarle servicios que no prestaría lamentablemente el Estado, que es el que debe prestarlo, pero no promueven a la gente. Sí, igual, ojo, y otro yo plano, no estoy hablando de asistencialismo. permitime que termine la idea. Y otro plano es el plano de las autoridades religiosas. Ustedes no son autoridades religiosas, están en la base de las religiones de las iglesias y hacen digamos, una actividad social. Las cúpulas religiosas, mejor dicho, jerárquicas, son las que verdaderamente hacen política y hemos tenido hace poquito el bicentenario de la independencia festejado en Tucumán, en donde el presidente Macri leyó una declaración que la propia iglesia se la dio. Entonces, a ver, acá hay dos escenarios. El del asistencialismo que llevan a cabo los jóvenes, señores adultos y laicos de distintas religiones. Y otra cosa es la política o alta política que llevan a cabo por ahí entre sombras o en las sombras la dirigencia de cualquier religión, sobre todo de la católica. Insisto de que del Segundo Concilio Vaticano II, que es de la Iglesia, la estructura social de la Iglesia cambia. O sea, no es ya más una pirámide donde tenemos nuestro Papa, el referente que es el sacerdote, se cambia. Eso es falso. Eso es falso, tal vez. Sí, perdón, yo en realidad estoy de acuerdo, digamos, con él en algunos aspectos. Para mí, el tema de la religión y la política han estado entrelazados desde el comienzo de la historia, digamos. O sea, es una realidad que la religión fue parte del genocidio más grande cuando fue la colonización, digamos, desde ahí se parte. Y después, no es un dato menor el tema de dar cargos a los obispos en los distintos procesos sociales históricos de la Argentina. O sea, en el momento donde más se nombraron obispos en nuestra Argentina fue desde el periodo del 50 y pico, donde arrancan todos los procesos militares, hasta el 83, con números que son aberrantes, desde 10 o 17 obispos a 80, 90. Entonces me parece que realmente han estado entrelazados. Después sí acuerdo con el tema de lo piramidal. Yo lo sigo viendo como una cuestión piramidal, el tema de la religión. Me parece genial los jóvenes que colaboran con el tema del merendero o en los barrios y demás. Pero la realidad es que las cúpulas son quienes hoy no permiten que en la Argentina se pueda discutir una ley de aborto o una ley superadora en cuanto a un montón de temas. Por suerte se aprobó en su momento el tema del matrimonio igualitario, que fue transformador, pero con un montón de vetos desde la Iglesia Católica puntualmente. Perdón, yo quería... Sí, conteste. Decir dos cosas. Primero, el genocidio más grande de la historia se cometió en el siglo XX por regímenes manifiestamente ateos. A saber, el de Mao, el de Stalin, el de Pol Pot en Camboya, el de en Corea del Norte también, y el de Hitler, que aunque aducía afición religiosa, en realidad no lo era. Ese es el genocidio más grande de la historia, involucra 100 millones de personas, me parece que no cabe discusión. Segundo, creo que esto se ha derivado extremadamente al tema de la Iglesia Católica, y sabemos otros acá que tenemos otras misiones religiosas, en mi caso yo soy evangélico, pero de todas maneras,
el 75% de los, si el 75% de los habitantes de la Argentina son católicos, el 75% de los políticos, por lo menos nominalmente, son católicos. Entonces, que el hecho de que la jerarquía de la Iglesia Católica tenga o quiera tener influencia, e influya en algunos casos concretamente, no quita que políticos que se confiesan católicos tienen conductas totalmente diferentes y no están de acuerdo con la Iglesia. Yo lo que me refería es que la conducta en general de los ciudadanos y de los políticos, no de la cúpula de la Iglesia Católica, no me parece que vaya concretamente o esté firmemente enlazada con sus convicciones religiosas. Fernando, lo voy a cortar porque tenemos que ir al corte, pero por supuesto que ya está dada la discusión, ya nos estamos contestando entre nosotros y así tiene que ser todo el programa. Así que bueno, los invito a ustedes a que se queden para el próximo bloque. Y recuerden que en las redes sociales también nos pueden encontrar. Estamos en Twitter, en @dpsenalU y en Instagram. También en Facebook como Distintos Parecidos. Ustedes también se pueden sumar a esta discusión, a este debate de las religiones, ¿sí? Que ya se puso caliente, ya se empezaron a contestar. Así que bueno, los esperamos en el próximo bloque. Quédense ahí, ya venimos. Continuamos en el debate de Distintos Parecidos, hoy hablando de religiones, de los comportamientos religiosos, de cómo la religión se mete en el Estado, en el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Que muchas veces hasta normativizan ciertos comportamientos, dicen que cuáles son normales, cuáles no, bueno, todo eso, pero vamos a retomar un poquito lo que veníamos diciendo en el bloque anterior y que tenía que ver con el Estado y fundamentalmente con la religión católica, ¿sí? Que es la más preponderante en nuestro país. Leandro, vos querías contestarnos, ¿cierto? Sí, yo creo que son muy interesantes todas las observaciones que se han hecho. Sin embargo, me parece que estamos dejando pasar algo fundamental, y es que todas estas observaciones que hemos estado hecho, como ser algunas actitudes de autoridades religiosas a la hora de tratar determinados temas, etcétera, son únicamente, por ahí como lo veo yo, la punta de un iceberg de un proceso mucho más complejo que tiene en sus bases un paradigma y una cuestión de pensar y de ver las cosas. Y yo creo que es ahí a donde la Iglesia y en general las religiones occidentales tienen su influencia bastante marcada, por lo menos en nuestra sociedad. Es decir, porque a la hora de discutir, yo sé que hoy no estamos discutiendo ejemplo de despenalización del aborto, pero a la hora de discutir ese tema, por ejemplo, suele haber un poco una confusión, y es que, por ejemplo, a los que somos partidarios de la despenalización, ¿no?, se nos trata por ahí de abortistas. Cuando uno puede, por ejemplo, como es mi caso, estar en contra de la práctica del aborto y a favor de su despenalización, entendiendo que lo jurídico es un ámbito que se mezcla con lo sociológico y que no siempre una ley puede modificar el comportamiento humano, ¿bien? Entonces por ahí la cuestión no es aborto sí, aborto no. Es ¿a qué nos va a llevar esta ley? Si estamos todos buscando reducir la cantidad de abortos y se ha demostrado que la despenalización los reduce, ¿por qué siguen oponiéndose? ¿No? Entonces detrás de eso se esconde no solamente su forma de pensar específicamente sobre el aborto, que es una oposición total, que no me parece mal, sino que se esconde una cuestión paradigmática, positivista, propia de otros siglos, en la cual se hace imposible diferenciar entre la ley y la conducta. Bien, se me viene una pregunta del informe, digo, para abrir también un poco esto de si, por ejemplo, la religión católica respeta otros espacios. Digo, en esto de meterse en la legislación. No sé, Agus, si estás de acuerdo, si no, si le podés contestar a Lea con respecto a eso. Bien. Sí, en realidad quería seguir con el debate que estábamos siguiendo antes, el tema del asistencialismo que se cree que hace la Iglesia Católica o los jóvenes que por lo menos practicamos alguna ayuda social o nos metemos por ahí en la colaboración social, digamos. Por lo menos en mi caso, yo desde chica participo muy activa en la Iglesia, en distintos grupos de acción católica, de grupos misioneros, actualmente soy misionera, y meterse en la realidad de las personas no recae sí o sí en el asistencialismo. Digamos, asistencialismo, en mi opinión, hacen más las agrupaciones políticas y desde las cabezas de ir a ayudar a tal, me saco la fotito y queda todo bien. Por lo menos lo nuestro va mucho más allá de eso. Digamos, es un trabajo intenso de que se conoce bien una zona a la que se va, que se investiga, que se conoce a la gente, y lo último que hacemos nosotros es darles un regalo a alguien. Va mucho más allá de eso. Y con respecto a lo que vos preguntabas, Fer, lo que había hablado Leam, el tema de la
digamos, el meternos en ciertas cosas. A mí me puso muy contenta y estoy por ahí de acuerdo cuando se legalizó el matrimonio igualitario. Es un gran avance en la sociedad. Digamos que nosotros, además de profesar nuestra fe, que yo creo en Dios, tengo un credo y demás, no me influye en diferenciar o discriminar a alguien, ¿no? El Papa Francisco plantea una frase, la recuerdo el año pasado, de que si la gente tiene profesar su fe o si cree o no, no somos quien para juzgarlo. Digamos, el Papa Francisco, desde que asumió, desde que está como cabeza de la iglesia, ha logrado abrir muchas cosas y armar debates, incluso mucho más sanos por ahí de lo que se acostumbraba antes. En mi opinión, muchas personas han cambiado su visión o han aceptado otras cosas por la forma, digamos. Como el mundo avanza, la sociedad crece, las religiones también. Y creo que hay muchas cosas en las cuales ninguna religión debería meterse, ni ninguna agrupación política, ni ningún color también debería opinar. Sino que perdóname, cierro la idea. Sino que lo que yo creo, que tantos como religiones, como distintos parecidos que tenemos todos, el objetivo se pierde. El objetivo nuestro es el bien común entre todos. No es el objetivo de yo soy católica, vos sos judío, vos sos evangélico. Es mucho más... Perdón, ¿qué se entiende por bien común? Porque vos entendés por un bien común de crecer nosotros mismos como sociedad. A ver, eso es un término muy general. A ver, el término bien común no está primero ni en derecho, ni en el punto de vista sociológico está unificado. Lo que vos entendés por bien común puede ser que yo no lo entienda por bien común. Y de hecho hay políticas públicas en donde sectores religiosos concretamente se oponen, precisamente políticas públicas que hacen al bien común de determinados sectores de la sociedad. Entonces, a ver, este latiguillo del bien común, ya te lo digo que no es una cuestión desde el punto de vista del derecho político unánime, no está unificada. Incluso hay autores que consideran que el bien común no existe, el bienestar general no existe porque cada sector social tiene una concepción propia del bien común. La Iglesia tiene el suyo. Carlos, permíteme, en realidad algunas cosas tienen puntos que se tocan. O sea, yo soy un militante político y también hago acción social y voy a los lugares y también me ofende, como les puedo ofender a ustedes, que le digan asistencialismo. Digo, que digan que uno va para la foto y eso, porque no es así. Sí existen casos en todos los sectores que van para la foto, tanto dentro de ámbitos religiosos, políticos o lo que sea. Me parece que el punto de discusión es en cuanto se impone o se establece las normas de convivencia para un bien común, quizás como una idea que vos tirás en el espacio público, en donde debemos tener las garantías todos los ciudadanos, todos los habitantes de este pueblo, que es multicultural y multireligioso, para poder coexistir, para llevarnos bien, para poder expresarnos. Entonces, en ese sentido, como bien dijo Leandro, subyace atrás en nuestra cultura occidental una raigambre que viene vinculada a la religión. Hablaba más temprano una compañera que desde que existe el mundo la religión fue un elemento de poder. Obviamente fue utilizado los poderes, los monarcas, etcétera, y para atrás el hecho religioso para poder someter a ese poder. Y en eso se nutre la cultura occidental y llegamos a nuestros días que todo eso hubo una revolución laica, por así decirlo, no una revolución en sí, varias revoluciones, varias formas de ver el Estado que sacaban a la religión y subyace en el fondo de la sociedad esos prejuicios, yo le diría, no paradigmas, prejuicios que no nos dejan avanzar en algunos temas. Sí, pero hay un problema ahí, porque en realidad la posibilidad que nosotros estemos discutiendo acá libremente y que cada uno exprese su opinión precisamente se debe a la cultura occidental. O sea, no ocurrió ni va a ocurrir en otras culturas porque justamente, y eso ocurrió en una civilización cuyos principios, aunque no crea hoy en Dios, pero cuyos principios, moral, etcétera, tienen una raíz judeocristiana. Entonces, entonces el tema es que yo creo que está bien y está muy bien que nosotros tratemos y discutamos, y en el caso concreto que se puso recién, ¿no es cierto? Por ejemplo, la despenalización del aborto, yo creo que es una cosa que se debe discutir y se debe aclarar, pero por ejemplo, yo lo que he notado es que algunas de las personas, así como algunos de los que están en contra, son, digamos, dogmáticas y absolutamente en contra por casi, digamos, una cuestión visceral, así también, en otros casos, se niega el debate en el otro sentido. A mí me pasó ser censurado en la Facultad de Ciencias Políticas en una ocasión
porque la vicedecana no decidió que no se podía hablar de ese tema con la óptica que yo iba a hablar. Y bueno, entonces la censura existe en todos lados, pero la cuestión es que nos pongamos de acuerdo. Si no sabemos qué es el bien común, bueno, el tema es que podemos tratar de definirlo. Bien. Porque de lo contrario, si cada sociedad, cada grupo societario define lo que es el bien común, entonces no hay sociedad posible, para empezar. Ludmila, ¿querés decir algo? Estás ahí como tratando de... Perdón. No, está bien. Creo que en este caso estoy un poco de acuerdo con el profe. Me parece que hay censuras de todos los lados, no es solamente algo que o la iglesia censura a la política diciendo no tenés que hacer esto o lo otro, o también creo que hay de los dos lados. Yo, por mi caso, yo estoy en contra de la penalización del aborto, por ejemplo, y obviamente cada uno tiene sus justificaciones de por qué está a favor o de por qué está en contra, pero, por ejemplo, en mi facultad es un tema que no se habla. Facultad de Ciencias Médicas es un tema del que no se puede poner al debate de por qué se puede estar a favor o de por qué se puede estar en contra de la despenalización del aborto. Entonces me parece que no solamente tenemos que echarle toda la culpa a la iglesia, de que la iglesia llega a la política o de la iglesia se pone en contra de todo lo que la política quiere hacer, sino que también hay veces que la política o las cosas que se decían, en este caso a nivel universitario, no se pueden discutir ciertos temas porque tienen base religiosa o porque la postura de la persona de la que va a hablar del tema tiene una postura religiosa. Eso es a mi entender, es justamente porque detrás de toda nuestra forma de actuar y detrás de nuestra forma de razonar se encuentra un esquema de estructuras mentales que nos impiden ver con claridad cómo son las cosas porque nos refugiamos detrás de dogmas. Es decir, el día de mañana yo voy caminando por la calle y me encuentro o con un cristiano, católico, evangelista, y de entrada ya sé que hay un 99% de posibilidades de que esa persona se oponga a la despenalización del aborto, por ejemplo. Entonces acá, y todos dicen el mismo argumento, dicen, no, pues el aborto es un asesinato. Perfecto, para mí el aborto también es un asesinato. Ahora, ¿por qué te opones a despenalizarlo? No te pregunto por qué te opones a la práctica del aborto. Y bueno, y no se sabe dar respuesta, porque justamente no entendemos a lo jurídico como aquello que regula la convivencia humana. Entonces, se nos confunden y se nos mezclan constantemente las creencias sociológicas, las creencias jurídicas, las creencias normativistas, y se nos impide progresar como sociedad. En ese sentido, al margen de cuál sea la definición que uno tiene del bien común, sí podemos intentar llegar por ahí a una definición de lo jurídico como aquello que regula la vida humana, y también podemos entender que las leyes no siempre inciden sobre la conducta de una persona. El problema es que antes de hacer cualquier razonamiento y de empezar con estos conceptos que acabo de mencionar, aparece la cuestión dogmática. Y no es solamente en temas religiosos, es también en temas políticos. Es decir, yo me encuentro a alguien que milita en tal o cual partido y sé que si su referente, la persona con la cual trabaja en la legislatura, en el municipio, en la universidad, es de tal palo político, yo ya sé que tal persona va a tener tal opinión sobre tal tema. Igual Incluso cuando esa persona sea alguien con ideas distintas, pero ese dogmatismo está metido no solamente en aquellas cuestiones estrictamente religiosas, sino en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, la mayor influencia que creo yo que ha tenido la iglesia ha sido en formar estructuras mentales, incluso en aquellos que no somos creyentes, de modo que no podamos pensar acorde a la realidad y que pensemos siempre en torno un poco acá a lo que decía Gustavo, a prejuicios que se nos hacen en la escuela, en la casa, en la universidad, etc. Creo ahí esa misma palabra de decir a vos, estás hablando de prejuicio y decís, bueno, si me encuentro una persona católica, seguramente un 99% ya me va a indicar de qué manera está pensando el aborto. O sea, ahí ya me está censurando de antemano, por así decirlo. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, en la Iglesia Católica, y que yo fui educado desde muy chico, no de una manera asistencialista, sino de una manera mucho más abierta, se plantea el desafío, bueno, ¿qué es bien común? Yo creo que fui absolutamente entendido en la diversidad. Hay personas que están laburando a la par mío, que han sido víctimas o no sé, de cualquier circunstancia de la sociedad y que están a mi par, o mujeres que han abortado y que están laburando a la par mío, o chicos que optan por la homosexualidad, heterosexualidad y que nos entendemos en la diversidad, o mucho más amplio, algo más dicotonómico. O sea, está todo bien los autores, que me pueda hablar tal persona, está todo bien una ley, pero hay una práctica concreta que es la realidad. Y la realidad no me está diciendo que una ley me va a pasar tal cosa. Está bien, hay un montón de prejuicios, pero ¿cuál es la parte concreta de la iglesia de hoy?
insisto, es la que está abriendo espacio, la que abre desafíos y que sí, que me forma en una estructura. Pero está bien, es como también dijo él, también acepto o no acepto y por eso soy cristiano. Diciendo en cuanto que ahora la Iglesia Católica está abriendo espacio. Lo voy a cortar, Carlos, y voy a tener que ir al corte. ¿Sí? Obviamente que el espacio televisivo nos hace esto, nos hace cortar. Pero los mantengo ahí para que en el próximo bloque sigamos discutiendo, sigamos manteniendo este nivel de discusión que está buenísimo, que podamos hacerlo y sobre todo en un canal universitario. Los invito a ustedes a participar en las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsenalu, en Facebook y también en Instagram como Distintos Parecidos. Quédense ahí que enseguida seguimos con más debate, por supuesto. Bueno, llegó el tercer y último bloque, el que menos me gusta, por supuesto, y menos en este programa que ya en el corte se estaba desatando un debate terrible, así fuego había en el estudio y está buenísimo que eso pase. Así que bueno, nada, repetir que estamos hablando de religión en el Estado, en la Argentina específicamente. No voy a hablar mucho yo y voy a ir directamente a que retomemos lo que estábamos hablando, ¿no? En el bloque anterior. Vale, vos te quedaste ahí con el micrófono. Sí, yo me quedé con una idea que yo vengo de familia de católicos, bautizada, comunión y demás. Y cuando entré a la universidad, nada, empecé todo un proceso de repensarme y bueno, nada, resolví primero un grado de agnosticismo y después, bueno, atea. Y me quedé pensando con algo que dijo él en relación a, yo nací en una familia católica y desde muy chiquito me fueron como inculcando eso. Y en realidad es más como una pregunta. ¿Cuántos de los que hoy tienen una posición tomada en cuanto a ser parte de una religión, cualquiera, es realmente consciente, es realmente una elección? Porque yo considero, sin digamos desprestigiar o sin criticar, considero que los únicos que hemos hecho el trabajo de la conciencia, de ser consciente, de repensar las ideas y demás, somos los que somos ateos o los que realmente se han convertido en alguna religión o los que, bueno, sí, obviamente han nacido católicos y han trabajado sobre eso, pero desde lo propio, no desde que nací con una Biblia y mi papá me leía o mi mamá y demás. Entonces, como eso, digamos, ¿cuánto del que está dentro de una religión es realmente crítico y pensado y no un enamorado? ¿Ludmila le contestaría? Sí. Bien. En realidad creo que, como habíamos hablado, no sé si fue en uno de los cortes o qué, hay mucha gente que dice ser cristiana y que en realidad para mí no lo es, porque una cosa es, o sea, el cristianismo y todas las religiones tienen cosas en las que crees y en las que no, o lo crees o no lo crees. Si lo crees sos cristiano, si no lo crees no lo sos. Pero en mi caso personal, yo desde que también creo que desde que entré en la facultad o desde también en la secundaria en materias específicas que te llevan a verdaderamente pensar en lo que crees, si verdaderamente crees y por qué lo crees, no solamente porque mi papá es cristiano, entonces o es católico o es evangélico, lo que sea, yo voy a hacer eso. Y mi cristianismo hoy, yo soy evangélica, lo tengo muy basado también en la ciencia, o sea, yo pensé las cosas y no solamente dije, bueno, porque acá dice que no, lo refuté y lo refuté y me fijé, busqué hasta cosas científicas que para mí prueban que el cristianismo tiene sus bases bastante, o sea, es mucho más fácil creer en Dios que no creer, o sea, se hunde como yo lo he refutado. Ahora, obviamente. estamos Sí, pero siempre... perdón, yo quería decir algo con respecto a algo que vos dijiste antes, y como lo digo como fisiólogo, más que como médico, más que en el contexto de este debate, y es que todas las personas necesitamos, simplemente para funcionar como personas, estructuras mentales. Es decir, y eso inclusive tiene que ver con el papel de la religión en el discurso público. ¿Con qué criterio objetivo un discurso ateo, por ejemplo, es superior o inferior a un discurso religioso? La respuesta es: no existe un criterio objetivo. Es decir, que lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de... Y lo mismo con los políticos, todo lo que vos mencionaste.
tenemos que entender que pensamos distinto, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso lo tenemos que aceptar porque es parte de la naturaleza humana. No se pueden destruir las estructuras mentales sin causar un caos en la mente. Es decir, que la mente tiene que estar suficientemente abierta para que entren nuevas ideas, pero no tanto para que se mueren las que están. Y lo último que digo, con respecto a lo que yo pienso, con respecto a la Iglesia y el Estado, es lo que decía Martin Luther King, que la Iglesia no tiene que ser ni la socia, ni el ama, ni la esclava del Estado, tiene que ser su conciencia. Bueno, primero sí, respecto a esa cuestión, diciendo totalmente, pero me gustaría volver un poquito atrás. Recién usted, profesor, dijo que por ahí ustedes dos piensan distinto. Y evidentemente hay entre las dos opiniones por ahí una forma distinta de pensamiento que para mí no es por el hecho de que alguno profese y el otro no profese una religión, sino porque la forma de fundamentar y la forma de pensar son procesos totalmente inversos. Es decir, recién los chicos mencionaron, recién ella le dijo, habló de que quienes son criados con determinada religión desde chiquitos, en cierto sentido se les coarta su libertad, porque hasta qué punto uno puede decir yo elegí ser de tal religión si a uno se lo hicieron desde una edad a partir de la cual uno no puede tener siquiera discernimiento. Y eso lo tiene en cuenta el Código Civil, las leyes, etc. Entonces, vos por ahí, Ludmila, ahí respondiste y dijiste, no, a nosotros en nuestra escuela nos han ido desde chiquitos enseñándonos a ser críticos, a pensarnos por qué somos cristianos o por qué no, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Siempre es, primero nos atamos a un dogma, soy cristiano, y después nos lo cuestionamos y lo fundamentamos. Y es exactamente lo mismo que pasa con la política partidaria. Yo el día de mañana, por X o por Y motivo, porque me gustó un discurso, porque mi padre era esto, porque mi hermana era esto, me decido hacer de X partido, ¿no? Entonces, de ahora en más, no es que cada vez que aparezca un tema, yo voy a ver qué pienso sobre ese tema y después veo si mi partido piensa igual. No, desde que yo elijo ser radical, ser peronista, ser de la derecha, yo veo qué piensa mi partido y tengo que estar de acuerdo de eso y después veo cómo fundamentarlo. Y está mal, porque ahí uno termina siendo falaz, porque ahí uno miente a la hora de decir que uno fue el que eligió. Y es mentira, otro eligió por uno y uno lo único que hace es mentirse a sí mismo, diciéndose que sí, que yo en realidad sé por qué soy católico, cuando en realidad lo único que uno está haciendo es buscar el mejor argumento para fundamentar eso. Entonces, a eso es lo que yo iba. Creo que ahí es a donde la religión más se ha metido en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser los argentinos y en Occidente en general. No es solamente cuestiones estrictamente religiosas, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de discernir y es una cuestión paradigmática. El Oriente es peor. No, que... Disculpame, pero me parece como también un poco prejuicioso el hecho de decir porque me crié, porque mi papá, mi mamá me inculcaron tal creencia política y demás. Es más, yo te voy a ser sincera, en mi familia, desde que yo soy chica, mucho la fe, o sea, sí creemos, pero no se practicaba, digamos. Inclusive la cuestión política, o sea, mi familia tiene algún color político, mi padre nada más. Pero, o sea, no me inculcaron tampoco vos tenés que creer esto y demás. A la suma me ponen inculcado el equipo de fútbol y hasta ahí, que es lo único que uno sigue comparando. Pero digamos que la cuestión religiosa también va más en uno y en la libertad, que justamente todos tenemos, que todos la tenemos. Y ella, incluso al tomar la decisión de discernir en una determinada edad, también lo hizo. Yo, imagínate, entrando a la Facultad de Ciencias Políticas, que los que las conocen saben que tiene por ahí una creencia, o sea, no, fuerte y se diferencia mucho incluso. Por suerte yo he logrado tener muy buenos debates y hay personas que van más allá también en el sentido de aceptar principalmente que todos somos distintos y todos pensamos diferente y además todos creemos diferente. O sea, yo incluso cuando entré a la facultad también muchos me replanteaban cosas, me las decían y demás, pero yo puedo plantear y puedo decir, no, sí, yo creo en Dios y lo practico la religión católica por tal y tal motivo y estoy orgullosa de eso en realidad, porque a ver, va más allá de la acción política o social, va más de una creencia de fe, de algo que capaz más abstracto que no todos lo pueden ver. Bien. Y en eso va, en eso es lo que quería cerrar. Bien, yo lo que quiero agregar es lo siguiente. Está muy bien que ustedes crean, está muy bien que hagan cosas buenas, está muy bien que ella sea como es y que él sea como es y que yo sea lo que yo quiero ser. Digo, eso es como debe ser, pero debemos garantizarlo. Entonces, yo creo que la religión es algo de la intimidad de las personas y es como debe ser, no es una cuestión de Estado, no es una cuestión de espacios públicos. Si bien las manifestaciones culturales de Occidente ocupaban todo eso, hoy en día estamos en otro momento histórico y de pensamiento para entender que la religión
ustedes la pueden, y yo tengo que, digo, como hay una frase de Voltaire que dice, no coincido nada con lo que vos decís, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a decirlo. Digo, en eso es donde tenemos que abrir el espacio público a que cada uno haga en su vida íntima lo que quiera, y en el espacio público que todos tengamos el espacio. Pero eso es una disociación inaceptable, porque uno no puede ser una cosa en un lado y otra cosa en el otro. No es una cosa en un lado y otra. No. ¿Cómo se convive? ¿Cómo se convive? Bueno, digo, yo voy a una universidad pública. Yo voy a una universidad pública yo también, en donde en la entrada tengo una virgen, y eso a mí no me molesta en lo más mínimo, pero entiendo que a otro puede insultar su conciencia. Entonces no debo, como laico, como participante de una universidad pública, de un espacio público en donde todos debemos respetarnos, debe existir ese tipo de imágenes que de una u otra manera influyen en las personas que entran o salen, ya sea para una cuestión positiva o negativa, porque marcan preceptos religiosos, y eso es lo sensible. Por eso digo que en ese sentido yo defiendo que haya cada vez más y más creyentes o más diferencias religiosas en el mundo, pero que las personas tienen que aprender a que eso es parte de lo suyo, de su sentimiento, de su conexión, porque religión es la conexión que uno establece, religar, y eso es parte de cada uno, y cada uno lo va a tomar de la manera que le parezca. En el espacio público es donde debe ser neutro eso. El tema ese que plantea Gustavo. Sí, Gustavo. Gustavo, que es el tema de la exposición de los símbolos religiosos en los espacios públicos y en dependencias del Estado, tiene que ver con el ejercicio de la libertad religiosa. Y acá hay un error, fundamentalmente en los creyentes, que consideran que la libertad religiosa se ejerce de cualquier modo en cualquier lugar. Repito, hay un error en los creyentes religiosos que consideran que la libertad religiosa se lleva a cabo o se ejerce en cualquier lugar y de cualquier modo. Y en la Argentina, y en ningún país del mundo, ningún país del mundo, bien digo, las libertades son absolutas. Todas las libertades y los derechos tienen límites. La libertad religiosa también tiene límites. Hay espacios públicos y dependencias del Estado en donde tienen que estar libres de simbología religiosa, porque son espacios de todos y todas. El problema es que la falta de simbología religiosa es un mensaje. No, es un espacio neutro en donde se garantiza la igualdad. Bueno, para usted ser un mensaje. Tiene que ver con es el obvio espacio. que es un mensaje. O sea, si yo me interno, yo no digo que no estoy juzgando si está bien o mal. No, pero a solo ver, digo si yo que me es un interno mensaje. en una clínica privada y me quejo porque hay una virgen, bueno, es una clínica privada, la clínica privada pone la virgen donde quiere. Pero si yo voy y me interno en el hospital central y cierro la puerta y tengo un crucifijo, yo pido que el crucifijo me lo saquen. Porque a mí no me interesa. Y yo, como atea, una persona judía, me imagino. ¿Y cree que no la van a sacar? Y si no, pongamos cada internada una de las imágenes de cada religión, que sería lo correcto. No nos olvidemos que la Facultad de Filosofía y Letras hace algunos años fue tomada para que sacaran todo lo que tenía que ver con la religión, porque es una de las facultades más conservadoras que queda. Igual insisto en que la discusión entre sí por ahí no nos lleva a muchas cosas. El Estado es laico. Está perfecto, yo tampoco creo, considero que los espacios, como libertad decís, de religión no es lo mismo que libre de la religión. Agrego una cosita. Estamos censurados por un montón de otras imágenes. Sin duda. Agrego una cosita. En la Facultad de Filosofía y Letras en el 2005 hubo una toma importante para sacar las imágenes religiosas. Hoy en día, en los cursos de Filosofía y Letras, usted va y está marcada la cruz, quedó la pintura marcada, y pintan alrededor. Hablando de prejuicio y estructuras dogmáticas. Pintan alrededor, señores. La cruz está marcada en la pared porque quedó la pintura ahí de esa cruz. Bueno, da para más el debate, por supuesto que sí. Para muchísimo más, queda abierto para mucho más programa. Pero vamos a llegar a la parte final del programa, que es la de las conclusiones, de donde ustedes pueden decir, contestar brevemente lo que quieran con respecto a todo lo que hemos estado hablando en el programa. Si querés empezar vos, Jesús. No, primero mis compañeras, por favor. Bueno, como quieran, Ludmila, entonces. La verdad que para mí ha sido muy rico porque hemos podido escuchar distintas cosas. Creo que uno no se puede quedar solamente en lo que uno cree y cerrarse y decir, listo, el resto no existe, porque no es así. La realidad es que todos convivimos en una sociedad y tenemos que aprender a estar juntos, pero también creo que tenemos que saber aceptar lo que el otro piensa, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Entonces me parece que estas cosas son las que fructifican y hacen que todos saquemos algo bueno y que podamos aprender de lo que el otro cree o de lo que el otro piensa.
Perfecto, gracias. Leandro. Sí, yo por ahí soy un poco más escéptico respecto a estas cuestiones. Lo hemos notado. No, en lo absoluto opino que no tenemos que buscar espacios de consenso, pero creo que hay que separar un poco una discusión sobre estrictamente religiosa, en la cual creo que estaríamos todos encantados de hablar sobre si existe o no existe Dios, sobre las energías, sobre los tipos de religiones, y sería una discusión maravillosa, y saber entender cuando estamos hablando de otras cuestiones, ¿bien? Y no mentirnos a nosotros mismos. Hay algo, me gustaría cerrar con una cuestión, hay algo que en la Escuela Crítica del Derecho, que es una escuela que acá en Argentina ha sido bastante fuerte, que se llama el mito de la uniformidad semántica, ¿no? Que es creer que lo jurídico es una cuestión así sencilla de decir, bueno, como él está, como lo que decíamos del aborto, como él está a favor de despenalizar el aborto, él es un abortista. Y no es así. Yo entiendo que todas las estadísticas acá, en Uruguay, en Estados Unidos y en la China, han demostrado que despenalizar el aborto no solo no aumenta las cantidades de abortos realizados, sino incluso las disminuye, ¿no? Entonces, ¿con qué argumento absolutamente todos los religiosos con los que discuto este tema me tildan de abortista si yo les estoy diciendo que yo me opongo a la práctica del aborto y que estoy a favor de una ley que bajaría la cantidad de abortos? Y todo esto parte de un mito que es el mito de la uniformidad semántica de lo jurídico, ¿bien? Y que detrás de esto se encuentra una concepción positivista en nuestros esquemas mentales, y ahí es para mí a donde más se ha metido la Iglesia y las religiones en Occidente, y creo que es lo que debemos combatir principalmente desde la educación. Perfecto, muchas gracias. Agus, para cerrar también. Sí, coincido en lo que dijiste de que la educación es la base de todo, y a mí, para cerrarlo, voy a ser bastante concisa, me encantan que hayan estos espacios donde nosotros podamos decir lo que pensamos, creo yo, sin juzgarnos, y de hecho llegar en un futuro quizás a un acuerdo. Difícilmente podremos llegar todos a coincidir con todos, es imposible porque todos somos distintos, pero sí está bueno que se debatan estas cosas. Y para cerrar, yo quiero decir que yo no te califico de abortista. Simplemente creo que todos tenemos cuestiones distintas, y no porque vos estés a favor de la despenalización del aborto vas a ser un abortista. Para cerrar, eso nada más. ¿Gustavo? Bueno, yo soy la universidad, el ámbito donde nosotros estamos, en una creación de la Iglesia Católica en el medioevo. Cuando eso pasó a entenderse como un bien público, se generaron las luchas sociales para que pase a ser un bien público y no una propiedad de la Iglesia. Yo en ese sentido, pues, soy un militante reformista, y en poco tiempo va a haber un centenario de la reforma universitaria que nos garantizó muchas cosas. Primero, que la accesibilidad a todos, la gratuidad, un montón de cosas, pero principalmente estos derechos y libertades que van de la mano de una cátedra paralela, que hoy generalmente no existen las cátedras paralelas o las cátedras libres, porque es imposible que yo le pida a un profesor que tiene un acervo cultural religioso que sea neutro. No se lo puedo pedir porque no sería él y no me estaría transmitiendo una educación. Pero puedo optar por otra cátedra, o puedo ir a las dos de la misma temática, o puedo ir a las dos cátedras y mamar de las dos enseñanzas y sacar mis conclusiones propias y mi espíritu crítico. Por eso reivindico el tema de la cátedra paralela, que no existe y que se combate un montón en la universidad. Por el ámbito, y para cerrar el... Gracias. Jesús. Bueno, les estudiantes que estamos acá por cuestiones de género, creo que empecé así porque me parece que como católico tenemos que bajar los niveles de prejuicios, y sí, está perfecto que recibamos un mensaje que no sea neutro y que podamos entender de qué lugar nos está hablando, y me parece perfecto porque eso es lo que hemos estado planteando, y es esto lo que acá estamos, abrir un espacio y donde nos podamos entender con el otro y la otra. Lo único que cierro es una parte de Paulo Freire. En realidad no hablo de la autorización, en todo siempre hablé de una práctica que es la que me ha llevado siempre, que dice que el profesional en la transformación y cambio tiene que hacerlo desde el amor. Si no hay amor, no hay como un rol comprometido. Y a eso, solamente gracias. Como reflexión final. Muchas gracias. Vale, cortito para cerrar. Muy cortito. No, para mí es súper importante que más allá de lo que pensemos o de lo que hagamos, digamos, siempre pensando en el ser consecuente, que por ahí no solo nosotros nos llenemos de información de
de todos los ámbitos, sino que las personas que acudan a nosotros desde lo que hagamos en el ámbito profesional podamos llenarlas de herramientas para que ellos también puedan aprender, discernir, aceptar o armarse cada uno sin que nosotros tengamos que imponer lo que creemos. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Carlos, también. Gracias, chicos, a ustedes. Yo realmente emocionada con esto. Espero que ustedes también y que sobre todo nos quedemos pensando. Que el debate nos deje cada vez más preguntas para cada vez pensarnos más y justamente poder llegar a eso que queremos, que es cada vez estar y convivir mejor. Gracias a ustedes por estar ahí. Los esperamos, obviamente, la semana que viene en un nuevo Distintos Parecidos. Hasta la próxima. Against mine.